Bienvenidos a cada uno de los participantes a este diplomado especializado. Y bien, en esta sesión vamos a abordar algunos aspectos generales en la legislación del COVID en el marco de la emergencia sanitaria, pero antes de ello hablaremos sobre la importancia y delimitación del contrato del derecho del trabajo y algunos aspectos de la informalidad. Luego después estaremos abordando la importancia del principio de la realidad para finalmente darles algunos alcances de la legislación laboral en el marco de la emergencia sanitaria. Bien, dicho ello, voy a compartir con ustedes las diapositivas y también les invito a los asistentes a que puedan formular las preguntas a través del chat. Bien, el tema que se nos han asignado para esta sesión es la situación actual de la legislación laboral como consecuencia de la pandemia. Antes de ello, es importante tener algunos aspectos importantes, ¿no? Como preguntarnos cuál es la razón del derecho del trabajo, cuál es el ámbito de aplicación del derecho del trabajo, ¿no? Hablar o comentar sobre la razón del derecho del trabajo, pues es una cuestión, es un fenómeno social muy sensible, ¿no? Porque está referido o aborda o la regulación está enfocada en la actividad humana como tal, ¿no? Es decir, la persona física que trabaja y este es el denominado trabajador sujeto de la relación jurídica laboral en el derecho del trabajo, ¿no? Entonces, justamente la razón del derecho o la importancia del derecho del trabajo tiene pues como punto central al trabajador, ¿no? Entendido como pues que no solamente está enfocado a generar o producir dinero, ¿no? Entenderán todos ustedes pues que nadie está enfocado únicamente a producir dinero, ¿no? Existen otras finalidades esenciales. Puede ser que una característica básica, no esencial, pero del derecho del trabajo, ¿no? Pero en sí el trabajador tiene por finalidad pues prestar este trabajo físico o intelectual o mixto, ¿no? A favor de un tercero que viene a ser el sujeto, en este caso el empleador, ya sea una persona física o una persona jurídica en sus diversas modalidades, ¿no? Que va a tener pues como contraprestación de este trabajo una remuneración, ¿no? Pero esa remuneración va a ser como correspondencia de una contraprestación subordinada, ¿no? Entonces, de ahí que la razón del derecho del trabajo se centra, pues, en esta persona física, ¿no? El trabajador como persona física. El derecho del trabajo, de ahí que, por ejemplo, se pueden excluir algunos conceptos, ¿no? Como, por ejemplo, los capitales que generan ganancias. Podríamos decir, pues, que la persona también tiene por objeto producir dentro de un contrato de trabajo, pero sin embargo, para el derecho de trabajo eso no es lo esencial o lo importante o la razón de ser. Tampoco no podría ser, por ejemplo, las organizaciones o personas jurídicas la razón o la importancia del derecho de trabajo, sino esta persona humana que presta su servicio a favor de este tercero sin que pues sepa el destino de esta utilidad o del fruto de este servicio de trabajo, ¿no? Solamente limitándose, digamos así, como una consecuencia mediata que es la remuneración, ¿no? El trabajador no sabe cuáles serán las utilidades de la producción o del esfuerzo físico, intelectual o mixto que pueda otorgar o que pueda prestar en función a un contrato de trabajo, ¿no? De ahí que, por ejemplo, algunos autores, ¿no? Como por ejemplo el profesor Alonso Lea, señalan pues que en realidad la importancia del derecho de trabajo es justamente este trabajador que destina su prestación de trabajo a favor de un tercero y que este trabajador pues
le va a importar inmediatamente esa remuneración. Y esa remuneración para sus fines esenciales, ¿no? Como la vivienda, alimentación, crecimiento personal, profesional, en sí, ¿no? Entonces, de ahí que otros conceptos no podrían estar dentro del marco, o en este caso, de la razón del derecho. Al derecho del trabajo le importa el trabajo bajo subordinación, bajo dependencia, ¿no? Entonces, el marco normativo, en este caso del derecho de trabajo en el ámbito privado, está regulado pues por su decreto supremo 0397-TR, que es el tubo del decreto legislativo 728, ¿no? Y su ámbito de aplicación, como les señalaba, es justamente la prestación personal por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra persona y a cambio de una remuneración. Este concepto es esencialmente el que define el contrato de trabajo, porque en este resumen encontraremos pues la prestación personal, que usualmente es un elemento esencial del contrato de trabajo, ¿no? Es decir, que el trabajador, como persona física, va a prestar sus servicios, ya sean intelectuales o físicos, para un tercero, a cuenta ajena, sin que éste pues sepa el destino de las utilidades o pueda beneficiarse de los frutos de este, y siempre bajo dependencia, ¿no? Bajo subordinación, esta facultad que es inherente al empleador, por el cual pues tendrá la facultad de direccionar, de fiscalizar la prestación personal con ocasión de un contrato de trabajo. Y entonces al trabajador le importará, ¿no? Al dar su trabajo bajo subordinación por cuenta ajena, le importará percibir la remuneración para los fines que ya hemos señalado. De ahí la cuestión sensible del derecho del trabajo, ¿no? El trabajo humano, la importancia del derecho del trabajo. Y su ámbito de aplicación está pues justamente en el contrato de trabajo, ¿no? Quedan excluidos de este ámbito de aplicación, por ejemplo, los contratos civiles, los contratos de otra naturaleza, salvo, ¿no? Que si ya estaríamos en ámbitos o supuestos de simulación o fraude a la norma, ¿no? Es decir, que se hayan encubierto una relación jurídicamente de naturaleza laboral, ¿no? Mediante un contrato de naturaleza civil, ya sea SNP, locación de servicios, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicación es justamente el contrato de trabajo. Y dentro de esta relación jurídica laboral, vamos a encontrar a dos sujetos importantes de esta relación, ¿no? Que por una parte está el empleador, y de la otra encontramos pues el empleador, ¿no? El empleador, que puede ser también una persona física, el dueño de un negocio, por ejemplo, también pueden ser sujetos colectivos, un condominio que contrata a un personal de seguridad o de limpieza o de mantenimiento, y también pues tendremos sujetos colectivos que pueden ser personas jurídicas o sujetos de derecho, asociaciones, también están las sociedades de hecho irregulares, y otro conjunto pues también de personas físicas, ¿no? En este caso, en este último caso, pueden ser los condominios o algunas asociaciones que tienen pues una finalidad propia, ¿no? Entonces, también pueden tener el papel en este caso de empleadores. Bien, hablar sobre la informalidad laboral es una cuestión también que es característico en los países latinoamericanos, ¿no? Principalmente en nuestro país, por ejemplo, tenemos algunos informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? En el informe del año 2020 se hace pues un informe de la base del 2007 al 2020, y en esta se hace un informe de dos cuestiones importantes, ¿no? Primero está el sector informal tributario, es decir, aquel grupo de producción que no tributa o que no está registrado como tal para efectos tributarios, y el otro aspecto que también comprende el empleo informal, ¿no? El empleo informal estarán comprendidos pues todos aquellos trabajadores que no perciben pues los beneficios sociales que le corresponden en el marco del régimen de la 728, que pueda dar origen a un contrato a plazo indeterminado o un contrato modal, ¿no? Entonces,
Según, por ejemplo, este informe tan importante, nos dice que el sector informal está conformado por más de 6.439.000 unidades productivas, ¿no? Es decir, lo que significa, ¿no?, que 3 de cada 4 trabajadores del PEA ocupadas se desempeñan en un empleo informal, ¿no? Entonces, esta cuestión, pues, ha sido también materia de ocupación por parte de la OIT, así como también por otras instituciones que, que tratan de establecer, por ejemplo, en el caso de la OIT, establecer políticas tendientes, ¿no?, en este caso, a fomentar la formalidad de este sector que preocupa tanto, ¿no?, donde estos trabajadores usualmente, pues, no solamente se limitan de percibir un beneficio social que les corresponde, ¿no?, la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, ¿no? Y luego también el aspecto de la seguridad social, ¿no? Es decir, una pensión más adelante, cuando este trabajador activo pasa ya a la situación de pasivo, ¿no? En aquel momento, pues, va a necesitar de un ingreso para hacer frente a esa necesidad para la subsistencia, porque ya no va a tener la misma capacidad de fuerza de trabajo y tampoco no va a estar en la condición para ingresar al mercado laboral, ¿no? Entonces, en realidad la informalidad laboral en nuestro país es preocupante, ¿no? Y también, pues, justamente frente a esta situación, tenemos algunos principios que tienen mucha importancia, ¿no? Y que justamente estos han jugado un rol importante ya en los casos judiciales, ¿no? Cuando, por ejemplo, trabajadores que han estado sujetos a un contrato de naturaleza civil han recurrido al Poder Judicial para la declaración justamente de una relación jurídica laboral y consecuentemente el pago de los beneficios sociales que le correspondían, ¿no? Entonces, este principio de primacía de la realidad es como decir el principio máximo del derecho del trabajo, y que pues tiene por finalidad justamente, ¿no?, descubrir la verdad de los hechos en que se haya ocurrido, es decir, qué es lo que ha ocurrido en aquel momento, si en realidad este trabajador estaba sujeto a un contrato de naturaleza civil, o por el contrario, ¿no?, se trataría de un contrato de trabajo donde por ejemplo, las labores hayan sido de naturaleza permanente, donde ha habido dependencia, control, dirección y fiscalización del contrato de trabajo, ¿no? Entonces, este principio de primacía de la realidad frente a esta casuística, y los jueces recurren muchas veces a este principio cuando se dan conflictos de esa naturaleza, es decir, cuando se cuestiona la invalidez de esos contratos de naturaleza civil, se recurre al principio de primacía de la realidad, ¿no? Porque hay que entender, pues, que de acuerdo al título preliminar del Código Procesal Civil, todo acto jurídico que contraviene las normas del ordenamiento jurídico son nulos, ¿no? Usualmente en los contratos de naturaleza civil, cuando se demuestra, pues, ya dentro del proceso, en la actuación probatoria, ¿no?, que en realidad, pues, el trabajador estaba sujeto a un horario, tenía memorándums, digamos, fiscalización del trabajo, entonces, pues, vamos a tener indicios de rasgos de laboralidad en algunos casos. En algunos casos va a ser muy evidente y notorio cuando la naturaleza es ya, pues, las funciones son de naturaleza permanente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya la cuestión va a ser un poco más fácil, y entonces justamente el juez ya al momento de resolver, ¿no?, la litis sometida a su jurisdicción, pues recurrirá a este principio de la primacía de la realidad. ¿Qué significa este principio de primacía de la realidad? Muchos autores, bueno, en la doctrina es uniforme en señalar, pues, que se da como un tema de primacía o de ponderancia, ¿no?, de la realidad, es decir, hay que prevalecer lo que ha sucedido en los hechos, lo que habría ocurrido en realidad, en relación con lo que señalan los documentos, ¿no? Este principio, como podrán ver, o sea, tiene por finalidad buscar averiguar la verdad material de lo que haya ocurrido en los hechos, ¿no? Si efectivamente este trabajador, es decir, ¿no?, si estaba sujeto a dependencia, pero no solamente eso, ¿no? Habrá, pues, que analizar estos otros 3 presupuestos que señalamos del contrato de trabajo, es decir,
que haya concurrido una prestación personal, ¿no? Y asimismo también el elemento de la subordinación y la remuneración. Entonces no va a bastar tal vez la concurrencia de un solo elemento, sino habrá que analizar la concurrencia de estos tres elementos, pero también habrán casos en los cuales pues tal vez hay zonas que son muy complejas, ¿no? Difíciles de determinar, por ejemplo, en los trabajos sujetos a no fiscalización o los trabajadores que hacen trabajos de campo, ¿no? Trabajos de justamente de, por ejemplo, los analistas de crédito o, por ejemplo, los ingenieros en las obras, ¿no? Es un poco difícil ahí el tema de la subordinación respecto del control de la jornada de trabajo, pero también estaríamos frente a trabajadores no fiscalizados, sujetos a no fiscalización, pero en todo caso tendrá que por eso analizarse adecuadamente estos elementos, ¿no? Entonces, si se analiza y se determina objetivamente que se ha concurrido estos elementos, entonces el juez usualmente recurre a este principio de primacía de la realidad, no justificando pues que este contrato, este acto jurídico es inválido, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaría contraveniendo pues el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajo que tiene rango constitucional. Entonces, este principio de primacía de la realidad es muy importante para efectos de las declaraciones de la relación jurídica de naturaleza laboral, para efectos de los beneficios sociales, ¿no? Y el reconocimiento también en algunos casos de la seguridad social, como los temas pensionales. Esta casación laboral y la jurisprudencia también casi en esa misma línea, aparte, en el sentido de que por aplicación del principio de primacía de la realidad, o sea, se comprueba que en la ejecución del contrato de prestación de los servicios se ha desarrollado concurriendo los elementos esenciales del contrato de trabajo, ¿no? Como les decía, o sea, el principio de primacía de la realidad estará destinado a buscar la verdad material, o sea, es decir, los hechos que habrían ocurrido, ¿no? En el momento que se está debatiéndose, y siempre analizando también que se haya concurrido estos elementos esenciales del contrato de trabajo, ¿no? Sí, prestación personal, subordinación y remuneración, ¿no? Entonces, también la casuística o la doctrina judicial tiene también uniforme sentido, ¿no? En cuanto al concepto del principio de primacía de la realidad. Y va a haber algunos casos en los cuales también vamos a encontrar algunas zonas muy complejas para determinar la concurrencia de los elementos del contrato de trabajo, ¿no? Como decían, los trabajadores no sujetos a fiscalización, en algunos casos en los cuales, por ejemplo, los abogados, donde va a ser difícil determinar si efectivamente en los hechos se estaría tratándose de un contrato de naturaleza laboral o un contrato de naturaleza civil, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos estos casos? Hay veces la concurrencia de estos elementos no aparecen en la casuística, ¿no? En el caso en concreto. Entonces, vía la doctrina, ¿no? Ha elaborado justamente este concepto de los rasgos de laboralidad, y el Tribunal Constitucional también ya ha tenido pues justamente como sus fundamentos para analizar si se trataba de un contrato de trabajo, pues ha señalado algunos aspectos importantes para aplicar ya vía indicios, ¿no? Porque a veces, como les decía, va a haber algunos casos que va a ser muy complejo la determinación de estos elementos. Entonces, ¿cómo se hace? Vía aplicación de indicios, ¿no? De rasgos de laboralidad, como en este caso, ¿no? Uno de ellos, pues, es el control sobre la prestación o en la forma en que se sujeta. Es decir, habrá que analizar la naturaleza de las funciones que han sido objeto mediante el contrato de naturaleza civil, ¿no? Habrá que analizar y corroborar y contrastar con otros medios probatorios que hayan ingresado, ¿no? Que se hayan ingresado en el proceso, ¿no? O en el expediente que se tiene, y habrá que determinar, pues, que estos contratos, por ejemplo, en relación a las funciones o a los reglamentos internos de la empleadora o la propia organización o estructura, ¿cómo las define, no? Si esas funciones, por ejemplo, son del giro propio de la empresa, son actividades complementarias o son actividades principales, pero aún haciendo complementarias forman parte también de la empresa, de tal manera que su función es importante para la ejecución y la actividad de las gestiones de la empresa, para la operatividad de la empresa.
Entonces, habrá que determinar, ¿no?, este control sobre la prestación, en la forma como se ha ejecutado, ¿no?, para determinar y desvirtuar que efectivamente pues no estaríamos ante un contrato de naturaleza civil. Por el otro lado, también tenemos otro aspecto importante, como es la integración del demandante en la estructura organizacional de la empresada, ¿no? Esto también es otro indicio de laboralidad o rasgo de laboralidad que también es sumamente importante, ¿no? Es decir, esto está relacionado ya si se trata en realidad de una actividad principal o una actividad complementaria. Si se trata también, es decir, de labores de naturaleza permanente, ¿no? Dentro de estas labores de naturaleza permanente que usualmente se denomina, encontraremos pues a las labores principales y a las labores complementarias. Pero estas dos también tienen naturaleza permanente. En las complementarias, cuando determinaremos que tiene naturaleza permanente, cuando esta complementaria es esencial y sin que ella no va a funcionar o no va a operar la empresa. Entonces, habrá que determinar ello también. Y si se demuestra, estaremos frente a un rasgo de laboralidad. Otro factor tan importante también es la prestación ejecutada dentro de un horario determinado, es decir, la famosa jornada de trabajo, ¿no? Si este trabajador, pues supuestamente está sujeto a un contrato de naturaleza civil, sin embargo, ¿no?, el empresario, ¿no?, el supuesto comitente, pues le impone un horario, ¿no?, de ingreso. ¿Sabes qué? Usted tiene que ingresar, tiene que marcar a las 8, ¿no? Tiene que ingresar a las 8 y a la 1 es el tiempo para los alimentos, y luego se reincorpora a las 2 y luego a las 5 sale, ¿no? O le da trabajo en cantidad, de tal manera que, por ejemplo, esas funciones implican hacer, pues, justamente que se haga en una oficina propia de la organización de la empresa. Entonces, en ese aspecto también estaremos frente, pues, a un rasgo de laboralidad, porque el hecho de la imposición de una jornada de trabajo, no es propio del, en este caso, del contrato autónomo, que es un contrato de naturaleza civil, donde supuestamente, pues, el locador presta sus servicios de forma autónoma, es decir, es más, puede solicitar la contratación de un tercero para la ejecución de estas obligaciones que hayan sido objeto de contratación, ¿no? En cambio, en un contrato de naturaleza laboral, pues es el empleador que justamente tiene que controlar la productividad de la fuerza de trabajo, y por ello tiene como justificación establecer jornadas de trabajo, ya sean típicas o atípicas, dependiendo a las propias necesidades institucionales de la empresa, ¿no? Y luego también otro aspecto muy importante es el suministro de herramientas y materiales al demandante, ¿no? ¿Qué pasaría, pues, si a un locador, ¿no?, sujeto a un contrato de naturaleza civil, se le otorga, pues, ¿no?, pues se le provisiona de herramientas, materiales de trabajo para la ejecución? Por ejemplo, se le otorga un celular, se le otorga, por ejemplo, los viáticos, ¿no?, para la ejecución propia de las labores de un administrador, digamos, ¿no? Entonces ya pues no vamos a estar frente a un contrato de naturaleza civil, ¿no?, sino estaremos frente a un contrato laboral por el mismo hecho de la subordinación, ¿no?, porque esta fuerza de trabajo, esta prestación personal está siendo fiscalizada y en este caso organizada por el empleador, ¿no? Y otro aspecto también importante es el pago de la remuneración al demandante. Usualmente en los contratos de naturaleza civil se pactan, pues, pagos trimestrales, ¿no?, la famosa retribución, ¿no?, en los contratos de naturaleza civil. Pero, sin embargo, ¿no?, se le exige la presentación, en este caso, de los recibos por honorarios, y mes a mes se le paga. Entonces, si se ve en los hechos que hay un otorgamiento de la remuneración, en este caso, ¿no?, mes a mes, ya estaremos frente, pues, a evidenciar un contrato de trabajo, ¿no?, porque se estaría evidenciando el elemento de la remuneración. Y otro aspecto también muy importante que señala el Tribunal Constitucional es el reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones. En estos casos ya estaremos, si se da esta situación, ya podríamos determinar objetivamente que se trata de un contrato de trabajo, ¿no?
porque no se podría entender como un acto liberal o unilateral, en este caso del empleador, ¿no? Porque el reconocimiento de derechos laborales pues ya implica el reconocimiento tácito de una relación de naturaleza laboral. Bueno, algunos aspectos ya entrando al tema de la legislación, en este caso en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Recordarán pues que a inicios del mes de marzo, la quincena de marzo del año 2020, el Estado pues declara la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID y luego después mes a mes la prorrogan a la fecha, ¿no? Seguimos estando en un estado de emergencia sanitaria, bueno, con algunos aspectos ya flexibles en cuanto al tema de la sanidad, ¿no? Entonces al inicio pues se recordarán que teníamos trabajadores que continuaban con su prestación de trabajo, es decir, estábamos frente pues a trabajadores que han sido inmunes al virus, ¿no? Y sin embargo han estado pues igualmente sujetos a los protocolos sanitarios, ¿no? Porque no solamente se declaró la emergencia sanitaria, sino que también en ese momento se empezaron a emitir diversas disposiciones y reglas de diversos sectores, especialmente el de salud, ¿no? SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y otras instituciones, con la finalidad de establecer pues, protocolos, reglas sobre la sanidad y que tenían por objeto la prevención y el control del COVID, ¿no? Y justamente también ya nuestro nuevo sistema de trabajo empieza a andar de la mano con un tema de sistema de sanidad, ¿no? Para que también en la ejecución, en este caso, pues, el trabajador, para que cumpla con sus roles, o en este caso con las prestaciones que han sido objeto de contrato, ¿no? Pueda también cuidar, en este caso, su integridad y su salud, ¿no? Que es lo más importante. Y luego justo en el marco de la emergencia sanitaria también aparece esta modalidad del famoso trabajo en modo remoto, ¿no? Y este trabajo en modo remoto pues implicaba ejecutar, en este caso, las labores, ¿no? En el lugar del aislamiento que era, ¿no? En su momento. Entonces, justamente con esta tendencia del trabajo remoto, se dan nuevas situaciones en las cuales el trabajador tenía que adaptarse, ¿no? El tema de la digitalidad. Empezamos a abordar temas, por ejemplo, por otras instituciones sobre el gobierno digital, ¿no? Porque se empezaron a implementar en las diversas entidades mesas de partes electrónicas y mecanismos de digitalización a efectos pues de continuar con las actividades que habían sido suspendidas justamente por el COVID, ¿no? Entonces teníamos jornadas extensas e intensas que uno no sabía en realidad a qué hora ingresaba y a qué hora terminaba la jornada de trabajo, ¿no? Se recordarán pues y a veces los empleadores también había muchas quejas por parte de los trabajadores que justamente en el horario de refrigerio los empleadores llamaban, ¿no? Y no solamente en el refrigerio, sino fuera de las jornadas de trabajo, es decir, las 8 horas. Entonces había todo, sigue habiendo hasta la fecha, ¿no? Ese tipo de problemas dentro de este trabajo remoto que a la fecha se sigue manteniendo, ¿no? Aunque ya a la fecha tenemos pues un trabajo ya semipresencial. Sin embargo, aún todavía permanece esta modalidad remota, ¿no? Entonces, los trabajadores han empezado a convivir, pues, mezclar el trabajo en el hogar, ¿no? Y han tenido que adaptarse en establecer una oficina en la casa, ¿no? Con la familia y todo ello, y con todo eso han tenido que continuar ejecutando sus obligaciones que han sido, pues, objeto del contrato de trabajo, ¿no? Y luego también teníamos otros, y seguimos teniendo otros inconvenientes dentro de la relación jurídica laboral, como es el tema de la desconexión digital. ¿Qué es lo que pasaba? Fuera de la jornada de trabajo, usualmente el empleador enviaba vía WhatsApp o vía correo electrónico, mensajes de texto, sobre obligaciones propias del trabajo, ¿no? Cuando ya se suponía que, por ejemplo,
si era una jornada de 8 horas, ¿no? Culminaba a las 5 de la tarde. Sin embargo, había casos pues en las cuales a las 10 de la noche, 11 de la noche, el empleador seguía remitiendo documentación, ¿no? Relacionada al trabajo. Y también pues teníamos justamente este dilema de si el trabajador en estas circunstancias podría ejercer su derecho a la no obediencia, es decir, derecho en este caso a no acatar esas obligaciones. Si estaba fuera de la jornada de trabajo, ¿no? Entonces ya no podía seguir siendo, en este caso, cumpliendo con las obligaciones que les habría remitido el empleador, o en todo caso estaríamos frente a jornadas de trabajo, ¿no? Entonces, todos estos conflictos han quedado al aire y que no han sido en su momento oportuno, por ejemplo, sujetos de nuevas reglas para establecer estos límites, ¿no? Porque en realidad no se sabía, pues, si en qué momento el trabajador ya se desconectaba o en este caso salía del trabajo, ¿no? Pero como el trabajo remoto lo estaba haciendo en casa, ¿no? Igual los empleadores seguían enviando toda la documentación relacionada al trabajo, ¿no? Entonces, son también algunos problemas que se van a presentar ante las autoridades administrativas de trabajo, ¿no? Sobre también aspectos, por ejemplo, relacionados a la discriminación en el trato, ¿no? Es decir, si hay un determinado trabajador que está en la misma situación, ¿por qué un determinado trabajador está haciendo trabajo remoto y por qué al otro se le obliga a hacer un trabajo semipresencial? ¿No? Ahí también habría un trato discriminatorio dentro de la relación laboral por parte del empleador, ¿no? Entonces, este trabajo remoto que se ha implementado también nos trae, pues, como consecuencias nuevos conflictos que se han dado justamente en el marco de estas normas, ¿no? Porque han quedado al aire, ¿no? Y luego también, pues, justamente con el Decreto Supremo 038, 038-2020, el decreto de urgencia y sus reglamentos y sus otras normas ampliatorias y modificatorias, también ha tenido como objeto de protección un grupo determinado de riesgo, ¿no? Estaban comprendidas, pues, en este caso, las personas mayores de 65 años y aquellas personas, por ejemplo, que tenían la condición de salud de obesidad, ¿no? Que sufrían de hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, crónicas, cáncer u otros estados de inmunosupresión. Entonces, en estos casos también la norma se le ha dado, pues, que para este grupo, ¿no? Deberían tener licencia con derecho a compensar. Pero aquí también hay otro problema, justamente, ¿no? O sea, mientras dure la emergencia sanitaria, se le va a seguir compensando a estos trabajadores. Entonces, ¿y en qué momento van a, por ejemplo, en este caso, compensar ese tiempo? Porque ¿qué va a pasar con estas personas que ya están prontos o próximos a jubilarse? Entendiendo que la jubilación, por ejemplo, es automática. Entonces, ahí también vamos a entrar a nuevos conflictos, ¿no? Justamente por estos detalles de la norma, y tal vez vamos a tener, pues, ya casos en las cuales se va a tener que tener un pronunciamiento por parte del Poder Judicial o por parte de las autoridades administrativas que sean competentes, ¿no? Y también recordaremos, pues, que el famoso decreto de urgencia 038-2020, ¿no? Establece justamente la suspensión perfecta, justamente como un mecanismo paliativo para hacerle frente, pues, a esta paralización de determinadas actividades que han quedado suspendidas justamente por la emergencia sanitaria, ¿no? Y justamente, ¿no? El Estado, pues, ha regulado esta suspensión es perfecta, que podríamos decir es especial, ¿no? Diferente a la suspensión perfecta que está regulada en la 728, que digamos es la genérica, pero esta es la norma especial que tendría que aplicarse, dado pues la propia circunstancia, ¿no? O sea, la causa que ha dado origen al tratamiento de esta suspensión perfecta es el COVID, ¿no? Que ha tenido incidencia en la paralización de las actividades productivas. Entonces, este decreto de urgencia, la 038-2020, justamente pues su ámbito de aplicación era todo lo que comprende el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Es decir, el régimen de la 728,
y también las empresas del Estado, ¿no? El famoso FONAFE, que tiene un régimen sujeto al régimen de la actividad privada de la 728. Esta norma, que justamente es publicada el 14 de abril del 2020, establece como su objetivo, pues, que tiende por establecer medidas extraordinarias de carácter económico y financiero que permiten mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores del sector privado a consecuencia de las medidas restrictivas y aislamiento social adaptadas en el marco de la emergencia sanitaria declarado mediante el Decreto Supremo 08/2020, ¿no? Entonces, justamente esta suspensión perfecta creada por este Decreto Supremo 038/2020 y sus reglamentos y sus modificatorias, se podrá notar, pues, que este es un régimen especial, creado y aplicable justamente a causa del COVID, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿no? O sea, ¿cuáles, en todo caso, tienen los mismos efectos que la suspensión perfecta, en este caso que está regulada en el régimen laboral de la actividad de la 728? Esta suspensión perfecta es inválida, ¿no? Porque al margen de todo ello, pues, es una modalidad que está alejado de una norma de rango legal y en materia laboral, que tiene su régimen, inicialmente que tenía un régimen sobre la suspensión perfecta, ¿no? Entonces va a haber diferentes tesis que me imagino van a tener que recurrir también igual al Poder Judicial, porque también la emisión de estas normas han generado muchos conflictos, como más adelante vamos a resaltar muchos de ellos, ¿no? Entonces, una pregunta muy importante también que nos correspondería hacernos es ¿cuándo se aplica la suspensión perfecta, ¿no? Decíamos, pues, que esta es una medida excepcional, es diferente a la suspensión perfecta que está regulada en la 728, ¿no? O sea, el Estado, el Poder Legislativo, en este caso, ¿no? Justamente le ha dado un tratamiento especial y ha establecido las reglas y el procedimiento, cómo funcionaría en este caso esta suspensión perfecta en este marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Y también me imagino, pues, por lo pronto que se ha tenido esta eventualidad de la pandemia, también se han establecido disposiciones en materia laboral que han sido muy apresuradas y que también en alguna parte no se han regulado otros aspectos que tenían impacto justamente o que eran contrarias a algunas situaciones jurídicas ya hablando de derechos, de normas legales, ¿no? Que han sido contradictorias, como el caso, por ejemplo, de la desconexión digital, ¿no? O sea, que el empleador enviaba sin respetar la jornada de refrigerio y la salida, el término de la jornada de trabajo, ¿no? Y ahí también surgía, pues, el derecho a no obedecer. Por ejemplo, en los casos en los cuales el empresario había iniciado sus operaciones, pero había unos trabajadores que tenían en la casa, pues, personas mayores, ¿no? Y que implicaban un riesgo el hecho de que tal vez puedan seguir con la ejecución de sus contratos de trabajo. Entonces, ha habido algunos aspectos que también no han sido en su momento materia de, en este caso, de regulación, ¿no? Pero, sin embargo, se ha dado, pues, esta suerte de una suspensión perfecta excepcional justamente en el marco de esta emergencia sanitaria, ¿no? Y hablar de suspensión perfecta tiene los mismos alcances que la regulada por la 728, ¿no? O sea, por la suspensión perfecta, pues el empleador no pagará, en este caso, la remuneración y los beneficios sociales, ¿no? Y el trabajador tampoco no está obligado, en este caso, a otorgar, en este caso, su prestación personal de servicios, ¿no? Pero el detalle aquí importante es que no se extingue el vínculo laboral, o sea, no se podría entender que como consecuencia de la aplicación de la suspensión perfecta, es decir, que ya se dé por extinguido el vínculo laboral, ¿no? Ha habido algunos trabajadores que también han concurrido a oficinas o a estudios también por este mismo detalle, ¿no? O sea, estaban preocupados que si la suspensión perfecta implicaba la desvinculación, pero con motivo justamente justamente de la aplicación de esta suspensión perfecta en este marco de la emergencia sanitaria,
los empleadores, pues, fraudulentamente, lastimosamente, han tenido como ocasión para desvincularlos a los trabajadores, ¿no? Esa ha sido una de las, eh, de los motivos, ¿no? Antes de incluso irse, en este caso, por un procedimiento de la aplicación de la suspensión perfecta, como más adelante vamos a ver, ¿no? Porque esta modalidad de suspensión perfecta no era, pues, la aplicación inmediata como medida, es decir, que estamos frente a la emergencia sanitaria, la empresa está paralizada y aplicamos la suspensión perfecta mecánicamente, sino que este decreto de urgencia, la 038, establece otras reglas previas, antes de la aplicación de la suspensión perfecta, ¿no? Es así que, por ejemplo, esta norma señalaba, ¿no?, que en caso que no pueda implementarse el trabajo remoto, ¿no?, o esto era así por las propias actividades de la empresa, o aplicarse la licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica que tienen al 15 de abril del 2020, pueden adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneración. O sea, esta norma ha hecho hincapié en que previamente se debe aplicar cualquier modalidad alterna a la suspensión perfecta en la medida que mantener el vínculo vigente del contrato de trabajo. Y el otro era justamente la percepción de remuneraciones, ¿no? Y por eso les digo que esta suspensión perfecta es muy especial. Entonces no se podría también en este caso recurrirse a la suspensión perfecta regulada por la 728 porque tendríamos que previamente analizar cuál ha sido la causa. Pero esta norma especial es justamente que regula el tratamiento del COVID y sus efectos, ¿no? Entonces, el empleador, pues, no era fácil que optara por la suspensión perfecta, sino que con este decreto de urgencia se habían establecido otras medidas previas a la aplicación de esta suspensión perfecta, lo que señalaba, ¿no?, el privilegio del acuerdo con los trabajadores. Y también se habla, esta norma hace referencia al respeto de los derechos fundamentales y la libertad sindical y la proscripción de la discriminación del trabajo, lo que les decía. O sea, un trabajador, por ejemplo, está haciendo trabajo remoto, pero a un trabajador se le envía a hacer trabajo presencial. ¿Cuál sería en este caso la justificación objetiva que se tiene un trabajador haciendo trabajo remoto, que hace las mismas funciones y al otro lo han mandado a hacer este trabajo, en este caso, remoto, ¿no? O presencial. Entonces, ahí también va a haber cuestiones de discriminación que también tal vez van a tener motivos, pues, para recurrir al Poder Judicial. ¿Y qué decía, pues, cuáles eran estas medidas previas para la aplicación de la suspensión perfecta, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, otorgar las vacaciones vencidas, es decir, que si el empleador, pues, mantenía en su planilla trabajadores que estaban pronto a otorgarse las vacaciones, a que se venzan, ¿no? Si ya se había cumplido el récord laboral, ¿no?, para que ya se les otorgue, en este caso, el descanso físico de los trabajadores, ¿no? Entonces, estas medidas eran, pues, previas, ¿no? Es decir, el empresario tenía que revisar en su planilla de trabajo y determinar quiénes estaban próximos a vencerse sus vacaciones y otorgarles las vacaciones. Ahora, el otro aspecto también, ¿cuál era la otra medida previa? ¿No? Eran otorgar vacaciones anticipadas. Y estas vacaciones anticipadas, pues, eran en el caso de que, aun cuando no cumplieran con el récord vacacional, pero esta norma especial permitía al empleador adelantarle las vacaciones a cuenta del periodo vacacional que se esté generando a futuro. Aquí también hubo otro tipo de controversias, ¿no? Es decir, en el sentido de que, o sea, en este marco de la emergencia sanitaria se pueden otorgarse vacaciones, en el entendido que las vacaciones tienen por finalidad, pues, el descanso físico del trabajador, ¿no? Y el hecho de la virtualidad y el hecho del marco de la emergencia sanitaria sí permitía eso, ¿no? Entonces van a ser tal vez otros conflictos de intereses que tal vez van a tener competencia del órgano jurisdiccional, ¿no? Y otra medida también alterna, previa, antes de aplicarse la suspensión perfecta, era la reducción de la jornada diaria o semanal.
semanal. ¿Cómo se entendía esto? ¿No? Implicaba pues que el trabajador, en este caso, ¿no?, juntamente con el empleador, llegar en un acuerdo, ¿no?, de tal manera que se pueda reducir la jornada de trabajo, es decir, si eran 8 horas diarias, pudieron haberse acordado tal vez entre unos 5, 6, 7, ¿no? 7 horas, de tal manera que también, en este caso, el empresario también no soporte la carga económica o el sobrecosto que le ha generado por la paralización o por el impacto justamente y las medidas sanitarias y los protocolos que se ha dado en el marco de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, pero el detalle acá y la importancia también de esta norma, y que tal vez muchas empresas han incurrido en error, ha sido pues el hecho de que estas medidas alternas, las que hemos señalado, tenían que ser de forma consensuada. Eso es lo que dice la norma. Tenían que ser de forma consensuada. Y también debió contenerse, en este caso, en un documento, ¿no? Es decir, estos acuerdos debían estar sujetos, en este caso, contenidos en un acuerdo, un convenio, ¿no? De tal manera que se pueda justamente pues acreditar ello. Y también implicaba pues la forma consensuada para arribar a esos acuerdos, ¿no? Entonces, esta norma también señalaba que esta reducción de la jornada diaria debe sujetarse a algunos criterios, que era el criterio de valor hora, definido por el texto único del decreto legislativo 854. Por ejemplo, ¿qué implicaba ello? ¿No? Si se adaptaba por esta modalidad, implicaba pues que en este caso, si el trabajador ganaba 30 soles, ¿no?, digamos, por ejemplo, 30 soles al día, ¿no? ¿Qué significa el criterio de valor por hora? Significa dividirlo, ¿no? Esta remuneración, en este caso, este valor día por la remuneración diaria entre la jornada de trabajo, ¿no? Es decir, si se va a fijar en 6, dividirlo entre 6 horas, ¿no? Y así se tiene el criterio de valor por hora. Entonces se pudo en sí reducirse la jornada de trabajo, pero debió en este caso participar, si se trataba de una empresa, digamos que tenía un sindicato, por ejemplo, necesariamente tuvo que acordarse y convocar y ponerse de acuerdo, con este caso, con el sindicato, ¿no? Entonces, la norma también ha establecido, pues, otras medidas reguladas por el marco legal vigente, ¿no? Como por decir, podría ser la reducción de la remuneración. También se pudo haber acortado, pero en este caso tiene que tener participación el sindicato, o en el caso de que no tengan un sindicato, el representante de los trabajadores, de tal manera de que la aplicación en este caso, de la suspensión perfecta sea válida, ¿no? Entonces, eso importaba estas medidas alternativas, o sea, demasiada participación de la libertad sindical, es decir, trato con el sindicato, o si no había sindicato, con los representantes de los trabajadores, para poder llegar a un acuerdo respecto a estas alternativas, ¿no? Y luego, si no era, digamos que no tenía éxito estas medidas alternativas que establecía la norma, ¿no?, cualquiera de estas, ¿no?, recién pudieron, en este caso, aplicar o analizar la aplicación de la suspensión perfecta, ¿no? Y durante todos estos mecanismos alternativos también siempre la norma ha señalado que debió respetarse la libertad sindical y el trato no discriminatorio, ¿no? Y también el otro principio que también hace referencia a este decreto de urgencia es el consenso, es decir, que si el empleador no ha llegado a un acuerdo, ¿no?, respecto a estas medidas alternativas y se ha ido de frente a aplicar la suspensión perfecta, estas suspensiones perfectas pueden ser cuestionadas, ¿no?, y tal vez van a ser pues materia de impugnación también por algunos trabajadores, ¿no? Ya tendremos algunos pronunciamientos del Poder Judicial respecto a ese aspecto. Y en cuanto a los presupuestos de la suspensión perfecta, también tenemos, la norma habla de 3 presupuestos para aplicarse esta, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto por la naturaleza de las actividades, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no?, que la propia naturaleza de la actividad, o sea, va a requerir la presencia del trabajador de forma
indispensable, es decir, que no va a poder implementarse el trabajo remoto, ¿no? Entonces, esta justamente naturaleza de la actividad pues va tal vez a implicar la utilización de herramientas o maquinarias y que solamente pueden operar en el centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, las labores de laboratorio en algunos centros de trabajo, ¿no? Usualmente en las universidades, que tienen todo una laboratorios de herramientas, de máquinas, de instrumentos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ese tipo de labores por su propia naturaleza, pues va a ser imposible que se pueda aplicar el trabajo remoto, ¿no? Entonces, frente a esta situación, por ejemplo, para, digamos, como ejemplo, en su momento los transportistas, ¿no? O sea, si estaban suspendidas sus actividades, no podían aplicar pues el trabajo remoto, era imposible. Entonces, muy bien pudieron recurrir a este mecanismo para justamente aplicar la suspensión perfecta, ¿no? Pero eso implicaba justamente, de todas maneras, la participación de un representante de los trabajadores y un acuerdo, ¿no? Porque eso es como un requisito previo que te exige la norma, ¿no? Entonces, pero ahí también va a tener que aplicarse, tal vez en algunos casos, el principio de razonabilidad, ¿no? Si era esencialmente importante y determinante en estos aspectos, cuando se habla, pues, que dada la naturaleza de las actividades, es evidente y objetivo que es imposible aplicar el trabajo remoto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la exigencia de esos mecanismos alternativos de forma, digamos así, de forma estricta, a veces también va a implicar el análisis del principio de razonabilidad, ¿no? Cuando en estos casos se puedan evidenciar en realidad la imposibilidad de la aplicación del trabajo remoto. Y otro de los presupuestos también de la famosa suspensión perfecta en el marco de la emergencia sanitaria ha sido pues la imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable por la naturaleza de las actividades, ¿no? Es decir, que justamente, ¿no? Esta causa objetiva vinculada a la prestación, ¿no? Implicaba otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando la jornada del empleador contaba con distintos turnos que cubren su actividad continua a lo largo de las 24 horas del día, ¿no? Por ejemplo, hay una imposibilidad de aplicar la licencia con goce compensable por la propia naturaleza de las actividades, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, un ejemplo, si en el sector de salud se determinaba que determinados personales de salud asistenciales tenían que seguir prestando servicios por orden de norma imperativa y por propias resoluciones administrativas de su sector, entonces hay una imposibilidad también de aplicar la licencia con goce compensable, ¿no? Por la propia naturaleza de las actividades, porque tal vez habrían justamente pues algunas normas que, de carácter normativo o administrativo que decían lo contrario, ¿no? Y otro aspecto también interesante de los presupuestos de la suspensión perfecta es cuando existe imposibilidad de aplicar este trabajo remoto o la licencia con goce de abor por el nivel de afectación económica. ¿Esto qué implicaba, no? Esta actividad, pues, implicaba, ¿no? Analizar, valorar, en este caso, el promedio de las ventas eh, en relación al año precedente, ¿no? Es decir, que si se tenía, por ejemplo, un margen porcentual de entre el 13 y el 12% con relación al año anterior, se podía determinar que había un nivel de afectación económica. Ahora aquí también en este aspecto tal vez van a surgir algunas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se trata de una empresa pues con un fuerte de capital que cuenta, ¿no? Pero ahí en este presupuesto eso no tanto va a exigir, sino lo que va a exigir es justamente lo que te establece, ¿no? Que la relación entre el promedio de ventas, ¿no? Con relación al año precedente, cuánto ha sido el nivel de porcentaje, ¿no? Si ha sido más del 13% o del 14% para determinar la afectación económica, ¿no? Entonces, eso es lo que va a importar, no tanto si la empresa, por ejemplo, tenía capitales, tenía, por ejemplo, bienes, acciones, ¿no? Porque eso es una cuestión indiferente. Diferente. Entonces, lo que se analiza aquí es la suspensión perfecta con motivo de la emergencia sanitaria y la afectación económica que ha generado justamente esta situación.
Y también esta legislación justamente hacía hincapié pues que antes de aplicar justamente la suspensión perfecta, ¿no? Era pues que, por ejemplo, ya respecto a estos trabajadores que estaban sujetos a suspensión perfecta, si este nivel de afectación económica se configuraba en los presupuestos del cese colectivo, que también en su artículo 48 del tubo de la 728 regula justamente la afectación económica, ¿no? Pero ahí se ve el análisis trimestral consecutivo de la afectación económica, es decir, de pérdidas, ¿no? Ahí recién pues, se pudo haber aplicado esta modalidad de cese colectivo. También las otras medidas gravosas, por ejemplo, si no funcionaba la suspensión perfecta, era la reestructuración ante Indecopi, ¿no? Estas son ya las medidas más gravosas a la suspensión perfecta, y la liquidación como es la quiebra, ¿no? Pero esta suspensión perfecta justamente se da en este marco de la emergencia sanitaria, como habrán notado, tenía pues por finalidad justamente mantener el vínculo laboral vigente, ¿no? Esa era la importancia de esta norma. Y que también se privilegie, en este caso, el otorgamiento de remuneraciones. Por eso, como medida alterna, se establecía pues que se pueda reducir la remuneración y como consecuencia de la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Y el procedimiento, pues, usualmente es una cuestión ya administrativa, ¿no? Muy sencilla, sujeto a silencio administrativo positivo en el caso de que la autoridad administrativa del trabajo, pues, no tenga un pronunciamiento dentro de los 7 días hábiles, ¿no? Pero este procedimiento en sí se puede resumir en estos 3 aspectos, ¿no? Los más importantes, ¿no? Se decía, pues, que se podría presentar vía remota, es decir, comunicar al Ministerio del Trabajo con carácter de declaración jurada, es decir, presentar para ello tu solicitud, justamente anexando todos los medios objetivos, en este caso, ¿no? Lo que ha exigido la norma, ¿no? Las medidas alternativas, ¿no? Para la aplicación de la suspensión perfecta, porque si no se han dado estas medidas alternativas, en muchos casos por eso ha fracasado la suspensión perfecta, por no advertir, en este caso, en su contenido, en realidad el contexto de esta norma, ¿no? Y luego después este procedimiento, pues como también está sujeto a lo que es el régimen general de la ley 2744, está sujeta pues al principio de control posterior, ¿no? Lo que significaba que en un plazo no mayor de 30 días hábiles de presentada la comunicación, en este caso la autoridad administrativa del trabajo tenía la competencia, ¿no? En función a este principio de verificar y corroborar. Es decir, pudo haberse constituido y pudo solicitar como actuaciones tendientes a presentar medios probatorios, documentos, ¿no? Para verificar justamente que se habría dado cumplimiento a este decreto de urgencia 038. Entonces, muchas de las empresas, y he tenido también la oportunidad de revisar estos expedientes, no se ha dado la situación de estas medidas alternas. Entonces, las suspensiones perfectas han tenido que declararse en su oportunidad improcedentes, ¿no? O infundadas, dependiendo de cada caso en concreto en sí. Entonces, como les decía, luego después de presentada las solicitudes, la suspensión perfecta, ¿no? La norma establecía pues que dentro de los 7 días se emitiera una resolución, o sino que también estaba sujeto a silencio administrativo positivo, ¿no? Lo que significa si no se emitía una resolución administrativa, se daba por aceptada la suspensión perfecta, ¿no? Pero eso no significaba pues justamente para evitar situaciones de fraude, que en este caso la administración, en aplicación de este principio de control posterior, pudo verificar los hechos que hayan sido en este caso sujeto que hayan estado sujetos o que estén relacionados con la suspensión perfecta, ¿no? Y sobre todo sobre los trabajadores, en este caso, afectados, porque ha habido casos en los cuales en la solicitud de suspensión perfecta también la lista se incluía a trabajadores que estaban o formaban parte del grupo de riesgo, ¿no? Entonces, por ahí también respecto a esos extremos, justamente la autoridad administrativa de trabajo ha tenido que solicitar esa verificación de esa documentación y declararles improcedente en ese extremo, ¿no?
Y también el otro aspecto que les decía, ¿no? Que la norma establece mecanismos previos, no se puede aplicar a rajatabla la suspensión perfecta con motivo de la emergencia sanitaria y los reglamentos de sanidad y todos sus protocolos, no pudo haberse aplicado, sino que esta norma pues inspirada en un principio de consenso, en un principio de justamente de esto, ¿no? Entre el sindicato, ¿no? El empleador, los trabajadores, pudieron llegar a un acuerdo con la finalidad, por eso dice la propia norma, la finalidad era mantener el vínculo laboral y las remuneraciones, ¿no? Y otro aspecto que también hay una cuestión muy interesante que este decreto de urgencia 038 hace referencia es la cuestión de fraude, ¿no? Por ejemplo, estos casos en los cuales en la suspensión perfecta, si bien es cierto, ha estado sujeto a silencio positivo y tal vez la autoridad administrativa no ha tenido oportunidad de verificar en virtud de este principio de control posterior y tal vez a la fecha se mantiene esta situación irregular de determinados trabajadores, ¿no? Entonces estos trabajadores también tal vez puedan recurrir al Poder Judicial justamente a cuestionar estas situaciones que se habrían dado situaciones de fraude, ¿no? Es decir, que se hayan incluido a trabajadores que estaban inmersos, en este caso protegidos dentro del grupo de trabajo de riesgo, o los otros trabajadores que también por una cuestión discriminatoria tal vez se les habría incluido, ¿no? Y el otro aspecto también importante que tal vez va a ser materia de discusión más adelante, va a ser justamente el hecho de que no se haya recurrido adecuadamente a estos mecanismos alternativos, ¿no? Eso va a ser lo más importante y trascendente, porque el empleador va a tener que contar con documentación objetiva, justamente de que demuestre el acuerdo y las invitaciones que ha, en este caso, que ha elaborado como política para salvaguardar la vigencia de los contratos de trabajo y las remuneraciones, ¿no? Entonces, eso también más adelante vamos a tener pronunciamientos de esa naturaleza, ¿no? Entonces, y el otro aspecto también importante justamente de esta norma era el nivel de afectación o proteger la libertad sindical, ¿no? Es decir, que en la aplicación de esta suspensión perfecta, por ejemplo, no se le haya participado al sindicato y de forma unilateral, por ejemplo, solamente se ha puesto conocimiento del trabajador mediante un correo electrónico, tal vez un mensaje WhatsApp, pero nunca tal vez han tenido bien a pronunciarse respecto tal vez a un reclamo, una respuesta de estos trabajadores que tal vez han establecido otros mecanismos de solución, ¿no? Entonces ahí también va a haber otro tipo también de conflictos como consecuencia de la aplicación, digamos así, no sujeta a este decreto de urgencia que establecía, ¿no? Y otras medidas que también se estableció en aquel entonces era pues de que el empleador tenía en este caso la obligación de identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos, ¿no? De acuerdo con la documentación técnica, que en este caso la última y la reciente es la resolución ministerial 139-2020 modificatorias, ¿no? En este aspecto también hay otro cuestionamiento y hay muchos abogados también y otros expertos que justamente han cuestionado este aspecto, ¿no? Es decir, o sea, es demasiada carga en el sentido si esta carga era razonable en esta emergencia sanitaria de adoptarle, en este caso, recaer este sobrecosto que genera el empleador o debió ser una política a través de un medio de subsidio, otorgar en este caso de competencia del Estado, no sobrecargarle al empleador, ¿no? También eso es otra cuestión, por ejemplo, que se debate actualmente y que también resulta interesante, ¿no? Y en materia de seguridad, en este caso de salud, ¿no? De salud en el trabajo, ¿no? Las normas en aquel entonces y que están vigentes a la fecha
había establecido pues un mecanismo de la continuidad de la prestación a la cobertura de salud, es decir, de la prestación y continuidad del derecho de cobertura a favor de los trabajadores y sus derechohabientes, ¿no? En cuanto pues en este caso estén sujetos a la suspensión perfecta de labores, ¿no? Si han sido comprendidos en la suspensión perfecta, ellos han seguido manteniéndose en la cobertura. En este aspecto sí ha sido presupuestado por el Estado, ¿no? Que en el contenido de las normas jurídicas en relación a este aspecto se dispone pues un presupuesto para la continuidad del derecho de cobertura. También se han establecido otras disposiciones, como por ejemplo la libre disposición de la CTS, ¿no? Que era pues hasta por una remuneración bruta mensual por cada mes calendario, vencidos de duración de la suspensión perfecta de labores, y también la libre disposición a que se refiere la 038, que era adicional a la libre disposición regulada en el artículo 9 del decreto de urgencia 039-2020, es decir, hasta 2.400. También se habían establecido normas relativas a la libre disposición de la compensación por tiempo de servicio y su procedimiento para solicitar la CTS. También se estableció en materia de salud, por ejemplo, que los trabajadores que estaban sujetos a una suspensión perfecta, pero acá la legislación especial era que pertenezcan al régimen laboral de la microempresa, ¿no? Pudieran, en este caso, beneficiarse de una remuneración hasta por la suma de 760 soles, ¿no? Por cada mes calendario vencido que dure la correspondiente suspensión perfecta de labores. Pero este otorgamiento justamente de este beneficio económico que otorgó el Estado, la condición era pues de que estos trabajadores sea hasta los 2.400, ¿no? Es decir, si el trabajador ganaba 2.500 y estaba sujeto a suspensión perfecta, no tenía derecho a este beneficio económico de 760, ¿no? La condición que se estableciera los 2.400, trabajadores que ganen hasta los 2.400 y que estén sujetos a la suspensión perfecta y presentar ante salud este beneficio económico, ¿no? Y salud, dentro ya de sus obligaciones, tendría que verificar si efectivamente el solicitante estaría comprendido frente a una suspensión perfecta. Pero este régimen ha sido pues aplicable solamente al régimen laboral de la microempresa. También otro aspecto en materia previsional, también se estableció que los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones, es decir, el régimen general regulado por el decreto legislativo 19990, eran pues que hubieran aquellos trabajadores que hubieran alcanzado durante el periodo de suspensión los aportes necesarios para acceder al derecho a una pensión del Sistema Nacional de Pensiones, podrán solicitar el otorgamiento de la pensión ante la ONP. Es decir, ¿no? Si este trabajador tenía, por ejemplo, sus 19 años y 10 meses, ¿no? Y la suspensión perfecta ha sido aprobada por 4 meses, sí estaría comprendido. Entonces, con esa resolución de la suspensión perfecta, muy bien, este trabajador que ha sido afectado pudo, en este caso, personarse ante el sistema, en este caso ante la ONP, ¿no? Que es el competente en temas del régimen del Sistema Nacional de Pensiones, para el otorgamiento de una pensión que le pudiera corresponder, ¿no? Y también aquellos que ya habiendo cumplido 30 años de aporte, por ejemplo, de la pensión de jubilación adelantada, ¿no? Si, por ejemplo, tenían 19 años, igual, ¿no? 19 años y 10 meses o 8 meses, y la suspensión perfecta era por 4 meses, esos 4 meses adicionales sumaban a 12 y llegaban a 30 años de aporte. Y si cumplía con los 55 años de edad en caso de varones y 50 años de edad en caso de mujeres, pudieron haber accedido a el otorgamiento de una pensión dentro del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Y también se dieron otras disposiciones, como por ejemplo la libre disposición para aquellos que estaban afiliados en este caso, al sistema privado de pensiones, ¿no? Estas disposiciones, por ejemplo, para
para aquellos expertos en materia previsional ha sido muy cuestionada, ¿no? Porque usualmente la seguridad social se tiene por finalidad hacer frente, o sea, quien goza ya de la seguridad social es el trabajador activo, no es un trabajador, no es un trabajador activo, sino es el trabajador pasivo que ya ha cumplido con los años de aporte, es decir, ha cumplido con su responsabilidad familiar, ha cumplido pues ya con comprarse una casa, entonces justamente ahí la seguridad social entra a tallar, ¿no? Respecto a este trabajador que tal vez al mercado laboral con relación a un trabajador activo y joven. Entonces, esta disposición legislativa, ¿no? Que también ha dispuesto pues la afectación de la cuenta individual de capitalización de los afiliados al sistema privado de pensiones, también ha tenido pues sus cuestionamientos, ¿no? En relación a que estas disposiciones estarían haciendo, en este caso serían contradictorias al objeto en sí de la naturaleza de la seguridad social, porque la naturaleza de la seguridad social es esa, ¿no? Hacerle frente justamente a, en este caso, a la pérdida de la oportunidad de reinsertarse al mercado laboral y también, por otra parte, del derecho del trabajador, en este caso ya de vivir una situación de júbilo, luego después de haber realizado todo un récord de actividad laboral, ¿no? Entonces, si esta prestación económica justamente le va a hacer frente para, en este caso, para la canasta familiar y para la asistencia a los integrantes de su familia, ¿no? Pero si no tiene y si se ha afectado esa cuenta individual de capitalización, y más aún, si ésta está sujeto, pues, justamente a esta cuenta individual de capitalización, ya no va a funcionar la seguridad social, ¿no? No va a tener por finalidad justamente hacerle frente. Al contrario, ¿no? Tal vez ahí el Estado debería establecer otros mecanismos, tal vez en que en la medida que la afectación sí era tan impactante en la economía de estos afiliados, tal vez debió establecer otros tipos de solución, ¿no? Pero no afectar de esa manera, porque los retiros se han dado gradualmente, no solamente fueron 2.000 soles, luego también fueron otros 4.000 soles, y luego después fueron hasta unos, me parece que eran hasta un 15%. Entonces ahí ha sido muy cuestionable también por parte de algunos especialistas en temas de seguridad social, ¿no? Y bueno, también tenemos algunos aspectos importantes en materia del COVID y, por ejemplo, en los servidores de la salud. ¿Qué ha pasado, no? Usualmente este sector, pues, ha sido el más afectado, digamos así, por la propia naturaleza de sus labores, ¿no? Porque están laborando en puestos de trabajo que implican un riesgo, un alto riesgo de contagio del COVID, ¿no? Entonces, esta norma, en este caso la ley 31.025, que ha sido publicado el 18 de julio del 2020, ha incorporado una disposición complementaria en la ley de la 26.790, ¿no? La que es la ley de seguridad y salud, ¿no? Entonces, esta ley en la sexta disposición complementaria se reconoce a la enfermedad causada por el COVID como una enfermedad profesional. Pero acá va a ser la pregunta, ¿y qué pasa con los trabajadores, por ejemplo, de los otros sectores? ¿No? La norma en sí está aplicada aquí, se reconoce como enfermedad profesional solamente para el sector de salud, o sea, exclusivamente para los servidores de la salud, ¿no? Aquí, pero también existen otras preguntas, otros vacíos, ¿no? Los servidores de salud, porque entendemos que hay trabajadores asistenciales, sí, médicos asistenciales que hacen labores propias de salud, y también los médicos que hacen labores administrativas, ¿no? Pero deberá ahí evaluarse justamente con las medidas, los reglamentos sanitarios que se han dado en aquel entonces, ¿no? Y en las que establecían los márgenes de nivel de contagio o de riesgo que implicaba la labor de un trabajador, ¿no? En este caso de salud, con relación al contagio del COVID, ¿no? Entonces, ahí se tendrá que determinar también para efectos de reconocer si se trataba de una enfermedad profesional, porque es una norma especial, ¿no? En los otros casos se hablará, pues, de una enfermedad común, ¿no? Y
puede también haberse dado situaciones en las cuales tal vez en realidad sí se trata, o sea, en virtud ya del principio de primacía de realidad, ya, pero ya hablando recurriendo a estos principios, tal vez va a haber casos también de indemnización de daños y perjuicios, ¿no? En los casos en los cuales un trabajador, por ejemplo, se haya contagiado del COVID dentro de las labores de sus funciones, pero va a ser una cuestión también muy complicada al momento de demostrar aquello, ¿no? Porque va a implicar tal vez de informes periciales para determinar en qué momento, porque también va a haber otro cuestionamiento, tal vez el trabajador se ha contagiado fuera, ¿no? No necesariamente en el centro de trabajo. Entonces también vamos a tener ese tipo de conflictos luego y ahora también que se está dando, ha habido muchos casos de esta naturaleza, sobre todo en el sector minero, ¿no? De trabajadores que decían que pues la enfermedad la han adquirido, se han ingresado sanos, de acuerdo a las pruebas serológicas o estas otras, las pruebas alternas, ¿no? Que habían ingresado sanos, pero ya dentro de de la jornada de trabajo habían salido con un resultado positivo de COVID, ¿no? Y como consecuencia de este resultado positivo, ¿no? Se había dado pues la muerte de este trabajador. Entonces, aquí también va a ser otro aspecto, ya tal vez que va a ser materia de pronunciamiento del Poder Judicial, ¿no? De determinar si en ese caso en concreto se trataría de una enfermedad profesional, ¿no? Y para ello también va a tener que recurrir pues a normas técnicas, como por ejemplo si esa actividad era de alto riesgo, si su puesto de trabajo qué relación tenía con los contagios, para averiguar usualmente ¿no? cómo se podría considerar, ¿no? Porque ahí va a haber el dilema de determinar si trabajaba de una enfermedad común o de una enfermedad profesional, ¿no? Y otros aspectos que también han tenido efectos, en este caso en materia laboral, es en relación a las trabajadoras gestantes, ¿no? Que ha sido, pues, en este caso, materia de modificación por la ley 31.055, que ha sido publicada el 8 de octubre del 2020, ¿no? Esta norma, pues, ha sido, en este caso, motivada, porque recordarán que el artículo 4 de la Constitución Política establece una protección especial a favor de la madre gestante, de la mujer gestante, ¿no? Y igualmente tiene protección constitucional dentro de lo que es el marco que regula, en este caso, el derecho del trabajo. La madre gestante, por ejemplo, en la 728, igual también está considerado como un despido nulo si es que, por ejemplo, el trabajador conoce que esta trabajadora es gestante y conociendo ese hecho, ¿no? La despide. Entonces, protección, como sujeto de protección especial a la trabajadora gestante. ¿Y qué dispone esta norma? ¿No? Establece pues que esta trabajadora gestante puede solicitar a su empleador un cambio de labores, ¿no? Pero este cambio de labores no puede ser pues cualquier gusto, cualquier capricho, ¿no? La norma te ha establecido en realidad dos aspectos muy importantes y fundamentales, digamos así, para proceder al cambio de labores, ¿no? ¿Y cuándo sucede esto? O sea, procederá este cambio de labores cuando, pues, estas justamente la salud de la trabajadora durante el periodo de gestación. O sea, se va a dar, si estas labores del contrato de trabajo, ¿no? Sus funciones de la trabajadora gestante implican, pues, procesos, supuesto que dice, o no necesariamente se tiene que concurrir estos dos aspectos, sino puede ser y o, es decir, o sea, se puede dar un solo supuesto, bastará la afectación de la trabajadora gestante en relación a sus funciones de trabajo que le ponen en peligro su salud para que proceda con el cambio de labores. Y el otro aspecto que se puede dar de forma alterna será pues cuando justamente estas funciones
que realiza la trabajadora va a implicar que no se desarrolle de forma normal, por ejemplo, el embrión o el feto durante este periodo de gestación. Entonces, estos dos aspectos principales van a generar, pues, que el empleador tenga bien, en este caso, a pronunciarse sobre esta solicitud de cambio de labores, ¿no? Porque, ¿qué pasaría también si el trabajador, por ejemplo, en este caso, si el empleador, perdón, hace caso omiso a esta solicitud de parte de la madre gestante, ¿no? Puede ser, pues, sujeto a una inspección por parte de la SUNAFIL y también, como esto es una norma sociolaboral y tiene competencia la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, dependiendo del caso en concreto, ¿no? Tendrá que determinar, pues, si en este caso el empleador habría infringido esta norma sociolaboral, ¿no? Y ya dependerá de ello, por ejemplo, en cada caso en concreto, qué tipo de falta habría incurrido, ¿no? Entonces, esto también es otra de las novedades que también se han incorporado justamente en este marco de la emergencia sanitaria, ¿no? A favor de las madres gestantes. Y justamente esta solicitud de cambio de trabajo, de las funciones, ¿qué implican? ¿Cuál va a ser la durabilidad? La durabilidad de esta modificación de las funciones de trabajo, por ejemplo, va a sujetarse a la vigencia del estado de emergencia nacional, ¿no? Es decir, si el Estado sigue ampliando, pues, la emergencia nacional, el empleador tendrá que pronunciarse respecto a estas solicitudes que hayan sido presentadas por las trabajadoras mujeres gestantes, ¿no? Y, y lo otro también, el otro presupuesto, la otra regla que también impone esta ley 31.051 es una obligación de naturaleza sociolaboral. ¿En qué implica esto? Va a implicar que el empleador, en este caso, identifique a las trabajadoras mujeres gestantes y madres lactantes cuya integridad o la de su menor hijo sean puestas en riesgo por las circunstancias que propiciaron el estado de excepción decretado, ¿no? Entonces, el empleador tendrá que identificar a este grupo de madres gestantes y madres lactantes con la finalidad justamente, pues, de evitar que tal vez estas funciones que ellas realizan puedan implicar un riesgo para su salud, ¿no? Y la excepción a esta regla va a ser, pues, que esta labor no sea compatible, por ejemplo, con el trabajo remoto, ¿no? En este caso, pues, el empleador asignará a las mujeres gestantes y madres lactantes labores compatibles con las funciones que originalmente realizaban o, en su defecto, otorgarán preferentemente la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Y también hay otro cuestionamiento, ¿no? En realidad hay dos cuestionamientos bien importantes, ¿no? Primero es que, es decir, si la mujer gestante y la madre lactante tiene una labor que es compatible con las funciones que originalmente realizaban, ¿no? En este caso, si es compatible, o sea, van a tener que otorgarle preferentemente la licencia con goce de haber, sujeto a una compensación posterior. O sea, si es incompatible, ¿eh? Si es incompatible, no compatible, si es incompatible, ¿no? Pero aquí el dilema o el cuestionamiento es en el sentido de que esta política debió recaer en el empresario o debió recaer en parte del Estado. Si el obligado a darle una protección adecuada o es un sujeto especial de protección, recae en el Estado. Porque si se amplía esta emergencia sanitaria, el empleador va a seguir abonándole la remuneración y sujeto con derecho a compensación posterior, pero esta compensación posterior también debió ser materia de legislación y establecer un límite, ¿no? Un límite para cada supuesto. Porque en los otros casos, como establecía también, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos trabajadores que ya estaban pronto a cumplir con los requisitos para jubilarse, si la jubilación es automática? Entonces ahí también esto de no establecer límites para cada supuesto y regular para cada supuesto la compensación posterior también va a generar un sobrecosto tal vez desproporcional que va a recaer en el empresario, ¿no? Y que muchas veces tal vez van a dar origen a que se incumpla con estas normas. Y el cumplimiento de estas normas también tal vez van a ser
sujeto de fiscalización por parte de SUNAFIL y tal vez con una doble multa, ¿no? Pero ahí el cuestionamiento justamente era eso, ¿no? El principio de razonabilidad, ¿no? O sea, si no se está estableciendo los límites. Bueno, queridos amigos, con eso he dado por culminada la exposición en esta sesión. Doy pase a cada uno de ustedes para que puedan formular sus preguntas o en todo caso, a ver, verificar en el chat las preguntas que pudieron haberse planteado. Excelente, doctora. Estimados participantes, pueden levantar su manito si tuviesen preguntas a través de las reacciones. Levantar su manito, así como el doctor Amir. Y, por favor, preguntas referentes al tema, no consultas personales. Doctor Amir, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, ¿qué tal, doctora Moncho? Mire, mi pregunta es relacionada a la supervisión perfecta. Quisiera saber, qué tipo de sanciones acarrea de que una empresa, digamos, no acredite o de manera fraudulenta quiera acceder a ese, digamos, a la supervisión perfecta, ¿no? ¿Qué suspensiones o qué tipo de sanciones acarrea? Bien, en ese tipo de casos, o sea, si no sea, en este caso, si la empresa, ¿no? Al margen de que tal vez sea, ahí va a haber varios supuestos, o sea, si la empresa ha recurrido a medios alternativos, ¿no? Con el sindicato y con los trabajadores o con el representante, dependiendo de cada tipo de empleador, no ha recurrido a estos medios alternativos, pero no cuenta con documentación sustentatoria de ese hecho, o sea, al margen de que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, las haya aprobado, ¿no? Por silencio administrativo positivo, puede dar pie pues a que estos trabajadores, ¿no? Averigüen sobre la validez de esta suspensión perfecta, o pueden muy bien recurrir al Poder Judicial o a la misma autoridad administrativa de trabajo para verificar la regularidad, o sea, y verificar si en los hechos en realidad se ha dado cumplimiento a la aplicación regular de esta suspensión perfecta. Porque si se da lo contrario, la consecuencia, ¿cuál va a ser la consecuencia? Una de las consecuencias es que se va a dar, en este caso, disponer por parte del Poder Judicial, ¿no? Primero que se paguen las remuneraciones dejadas de percibir por el periodo en el cual han estado sujetos a la suspensión perfecta, y en el otro caso, tal vez va a ser materia de una sanción por parte de la SUNAFIL, ¿no? Como si se determina, pues, en este caso, en el procedimiento, que se habría incurrido, en este caso, en infracciones de carácter sociolaboral. Excelente, doctora. Doctor José Guerrero, se activó su audio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es con respecto a la ley no 31051. Si bien es cierto, precisa de que para la madre lactante, dice que si su menor hijo son puestas en riesgo por las circunstancias que propiciaron el estado de emergencia. Quisiera que me aclare más al detalle qué es lo que dice que si son puestas en riesgo para el nacido. Eso quisiera que me aclare, doctor, por favor. Gracias. Claro, con mucho gusto. Claro, la norma primero habla de la mujer gestante, ¿no? Es decir, del primer mes hasta el 9º mes, ¿no? De la madre gestante. Y lo otro es de la madre también lactante. O sea, en el primer supuesto se da el hecho de analizar si las funciones que realiza con ocasión del contrato de trabajo implican un riesgo para el desarrollo normal de la salud, primero de la trabajadora gestante y segundo, de la salud también o del desarrollo normal del embrión o del feto. Por ejemplo, pongamos un caso, si esta trabajadora, por ejemplo, realiza esfuerzo físico, ¿no? Y por ahí su médico tratante, el obstetra, le dice que su trabajo, su embarazo es de riesgo, ¿no? Entonces ahí las labores que realizan, ¿no? Tal vez despliegan demasiado esfuerzo físico y ¿qué va a implicar? Que ponga en riesgo su situación de embarazo. Entonces el empleador, esta trabajadora va a tener pues a bien a presentar una solicitud de modificación y habrá que atribuirle en este caso el empleador otras funciones relacionadas con su contrato de trabajo y que implican pero una menos exposición a fuerza física, ¿no? Va a depender la decisión médica. Para ello, pues, la trabajadora tendrá que adjuntarte la solicitud
adjuntando pues con un certificado médico que señale eso, ¿no? Otro supuesto, se puede dar pues el caso de una trabajadora, por ejemplo, que sus funciones sean, por ejemplo, textilería, ¿no? Pero en textilería, por ejemplo, están sujetos por ejemplo, a la contaminación de estos polvitos muy finos que son. Entonces, tal vez esa circunstancia va a implicar un riesgo para la salud de la mujer embarazada. Que había un caso de una mujer que no era embarazada, pero que trabajaba en el sector textil, y con el pasar del tiempo, como trabajaba usualmente en estas máquinas que trataban el material de la tela, ¿no? La inhalación de estas partículas pequeñas le había originado una paraplegia, ¿no? Por ejemplo, y eso tenía que determinarse si en realidad era una enfermedad profesional, es decir, ese polvito había determinado en realidad esta paraplegia que padecía esta trabajadora, ¿no? Entonces, ahí va a importar bastante material documentario en este caso, del obstetra, ¿no? O del médico tratante del embarazo, que determine pues que ese tipo de trabajo, por ejemplo, es muy riesgoso. Otro caso, por ejemplo, de las analistas de crédito, ¿no? Estas analistas de crédito usualmente hacen trabajo de campo, ¿no? ¿O qué pasaría si esta trabajadora, por políticas de la empresa, se le quiere rotar para otra ciudad? Y en esa ciudad, por ejemplo, dado el factor del clima, ¿no? Implica tal vez un riesgo, ¿no? Para la salud de esta trabajadora. Pero volvemos al mismo punto ahí. ¿Quién tendrá, pues, en este caso, que pronunciarse sobre el riesgo? Va a ser un médico tratante, ¿no? Ahí va a ser lo importante, la prescripción médica que se va a adjuntar a esta solicitud de modificación de las funciones que tal vez estén siendo incompatibles con la salud de la madre gestante o con el propio desarrollo del feto. Excelente, doctora. Damos pase al doctor Hans. Doctor Hans, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Sí, doctor, buenas noches. Doctora, buenas noches. Una pregunta. La SUNAFIL ha empezado a realizar fiscalizaciones posteriores a algunas empresas luego de que la dirección, a través de una resolución directoral, aprobó la norma, la solicitud de suspensión perfecta hace más o menos 9 meses o un año atrás. ¿Es válida esta fiscalización posterior después de haber transcurrido tanto tiempo y de haber sido aprobada ya la solicitud de suspensión perfecta? Y estamos obligados los administrados a presentar la documentación que están solicitando aún después de los 30 días que creo que dice la LEPAG que debe realizarse la fiscalización posterior. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el principio de control posterior es un principio que forma parte del derecho administrativo general que está regulado en la ley 2744, ¿no? Entonces, la administración, justo lo que les decía eso, ¿no? O sea, el decreto de urgencia 038 ha establecido también una regulación respecto al fraude en la aplicación de la suspensión perfecta. Es decir, si al margen de que se haya presentado la suspensión perfecta y tal vez ha habido incluso una aprobación, ¿no? Pero la propia norma te dice que está sujeto al principio de control posterior, porque se entiende, en el derecho administrativo, se entiende que la presentación de la declaración que se presenta por parte de los administrados está sujeto a un principio de veracidad. De ahí que la administración, una vez que se presenta cualquier tipo de solicitud de que esté sujeto a silencio positivo, silencio administrativo positivo, da origen a que nuevamente puede ser objeto de control posterior, ¿no? Ese es un mecanismo de tal manera que los pronunciamientos o las solicitudes administrativas tengan una respuesta pronta por parte de la administración pública, ¿no? Y muy bien pueden ser, pues, nuevamente sujetos incluso de oficio o también a solicitud de parte, ¿no? Por parte de los trabajadores, para averiguar si efectivamente se ha dado cumplimiento a esta suspensión perfecta, ¿no? Es decir, habrá que verificar, en este caso la administración, si en relación a todos estos trabajadores que están afectados por la suspensión perfecta, efectivamente se ha dado cumplimiento de las medidas alternativas. Es decir, si el empleador, en este caso, no ha cumplido pues con su obligación
de cursarle cartas, invitaciones, han tenido reuniones con el representante, en caso que no tenían sindicato, o si tenían sindicato, ha habido reuniones en relación a estas medidas alternas, reducción, porque recordemos que esta norma de la suspensión perfecta ha privilegiado el pago de las remuneraciones, y no solamente del contrato laboral. Entonces, de ahí que esta medida excepcional de la suspensión perfecta, por ahí, el principio de control posterior va a estar centrado en determinar eso. Es decir, que tal vez va a haber casos de fraude y se va a tener que pronunciar la administración y va a declarar la nulidad de oficio. Ahora, otra cosa va a ser cuando, por ejemplo, ya ha pasado el periodo, ha prescrito, ¿no? Pero aún así, el detalle es aquí, o sea, eso es en el derecho administrativo, pero acaba de entrar a tallar el principio de irrenunciabilidad, porque recordemos que la remuneración tiene rango constitucional y está considerado por el desarrollo propio doctrinal del Tribunal Constitucional, pues uno de los fundamentos tiene carácter alimentario. Entonces, ahí difícil que ni siquiera se va a poder tal vez plantear como defensa, claro, se podría plantear una excepción de caducidad o ya de prescripción, pero tal vez el Poder Judicial va a tener pronunciamientos diferentes, ¿no? En virtud del principio de irrenunciabilidad del derecho del trabajo. Correcto. Gracias, doctora, lo tengo claro. Y la última pregunta, doctora, dice la doctora Micaela. Muy buenas noches, doctora. Excelente ponencia. En caso de un trabajador de una empresa venía realizando labores antes de la pandemia con altos niveles de productividad y dando la coyuntura, ahora la afluencia de clientes bajó y le exigen la misma productividad de lo antes puesto. Que firmó un contrato puede hacerlo o no solicitar a este trabajador teniendo ya casi 5 años en ese puesto. Gracias, doctora, por su respuesta. A ver, Rider, ¿me podrías nuevamente repetir la pregunta? Sí, doctora. Nos dice la otra Micaela. Muy buenas noches, doctora. Excelente ponencia. En caso de un trabajador de una empresa venía realizando labores antes de la pandemia con altos niveles de productividad y dada la coyuntura, ahora la afluencia del cliente bajó y le exigen la misma productividad de antes puesto que firmó un contrato. ¿Qué puedo hacer o solicitar este trabajador teniendo ya casi 5 años en el puesto? Gracias, doctora, por su respuesta. Ya. Bueno, en ese caso estaríamos tal vez hablando de algún supuesto de actos de hostilidad con el trabajador, ¿no? Porque aquí hay una situación distinta, ¿no? Porque es un factor externo que no es atribuible al trabajador, no es responsabilidad del trabajador, pues, el marco de la emergencia sanitaria, todos sus reglamentos y los protocolos que se han emitido, ¿no? Si eso ha bajado el nivel de producción y su contrato estaba en función a un nivel de producción, y ahí no se podría resolver el contrato, ¿no? O sea, no habría sustento bajo el principio de razonabilidad, ¿no? Entonces, en todo caso, el empleador estaría actuando, pues, bajo un supuesto de actos de hostilidad contra el trabajador, ¿no? Y ahí podría, la norma nos establece, pues, que se puede, en este caso, presentar una carta, ¿no? Solicitando el cese justamente de estos actos de hostilidad, encuadrar el hecho, ¿no? De la situación y luego solicitar, pues, que en el plazo determinado por ley pueda adecuar su conducta y corregir esa conducta, ¿no? Que se estaría dando. Pero si ya este trabajador tiene más de 5 años y entiendo que ha estado sujeto a contratos modales o contrato a plazo indeterminado, independientemente de la situación igual, ¿no? Sigue siendo protegido muy bien por esta norma, que es equiparable a un despido arbitrario también, ¿no? Y recurrir vía ese mecanismo para exigir en este caso, pues, una corrección conducta por parte del empleado respecto a justamente al cuestionamiento del nivel de producción.
Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Muy amable. Aunque ya tengo un mensaje, la próxima semana tenemos ponencia nuevamente. Le estamos invitando. Así que ya le estaré haciendo llegar nuevamente el flyer. Pues, y claro, siempre con su tiempo. Aunque yo creo que sí. Claro que sí, Ruide. Pero alcanzamos para una pregunta más, tal vez adicional. Ah, ya, perfecto, doctora. Entonces, levanten su manito, estimados participantes. Doctora Legna, a pedido de la doctora, está activo su... Aló. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, adelante, sí. Udiapolis por la ponencia. Muchísimas gracias, doctora, y por la respuesta. Mi pregunta es, si los trabajadores de confianza también están aptos para esta norma de las madres gestantes y lactantes, y hasta qué edad se les considera a los niños lactantes. Muchas gracias. Ya. Excelente pregunta. Sí, o sea, el trabajador de confianza, independientemente de justamente esta condición que le da, ¿no? Y ahora el pronunciamiento de la Corte Suprema es que no tienen derecho a reposición ni a despido arbitrario, ¿no? En el sentido de que si se le quita, si se entiende que son trabajadores de confianza, se le quita, en este caso, sin justificación o explicar por qué se le estaría retirándose la confianza, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya el pronunciamiento de la Corte Suprema es ese, ¿no? Que no procedería indemnización arbitraria menos reposición. Creo que ahí ha habido todo un revuelo, un giro de 360 grados, porque antes sí se admitía bajo el argumento de que tenía que explicarse cuál era justamente la situación o las razones por las cuales se había retirado la confianza a este trabajador. Ahora, en relación a esta solicitud de la mujer lactante o la mujer gestante, ¿no? En caso de que tenga la condición de trabajadora de confianza, sí, va a tener justamente este derecho también de aplicarle, porque la norma no hace una discriminación con respecto a este grupo de trabajadores, ¿no? Entonces, si no ha hecho ningún tipo de exclusión o discriminación atendiendo a la condición de trabajadores de confianza o de dirección, muy bien, puede solicitar al empleador, ¿no? El otorgamiento, o en este caso la procedencia de la modificación de estas funciones que implican tal vez un riesgo, ¿no? En este caso, para la mujer lactante o para la mujer gestante, que implican un peligro. Pero ahí habrá que determinar este riesgo, ¿no? Habrá que determinar este riesgo sobre la base de los informes médicos. Ahí va a ser trascendente ello, ¿no? Incluso también el empleador, en función de su poder de dirección, puede también fiscalizar este hecho. Porque también puede darse la situación, por ejemplo, de que haya solicitudes, tal vez ya con motivo de la gestación, que tal vez no implique un riesgo, pero se esté solicitando, ¿no? Y el empleador muy bien también puede solicitar tal vez el historial de este certificado médico y si avala la conclusión de riesgo y de la exposición de peligro para el desarrollo normal del feto. Ahora, en relación a la otra pregunta que decía hasta cuándo se considera, en este caso, la madre lactante, ¿no? Ahí la norma, como es novísima, no, todavía el reglamento no ha establecido, en este caso, el periodo de cuándo se considera, hasta qué momento se considera madre lactante. Muy bien, doctora Jacqueline, terminamos con usted. Adelante, doctora Jacqueline. ¿Está activo su audio? Sí, doctora, buenas noches. Respecto a la ley 31051, es parecida a la pregunta de la colega anterior, sino que en este caso es el caso de una enfermera que está llevando la modalidad mixta, o sea, unos días remoto y otros días presencial. ¿Hasta cuándo podría ella continuar con esa modalidad? En el caso de que sea madre lactante, ¿no? Y la niña pues tenga 4 meses, ¿hasta cuándo podría ella reclamar ese derecho o beneficio, ¿no? Según la ley. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bien, la norma ahí es
precisa en señalar que debe ser durante el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, si es que el Estado sigue prorrogando el marco de la emergencia sanitaria, el empleador incluso ahí te explica, o sea, prescribe que debe identificar justamente dentro de su planilla de trabajadores, identificar a las madres gestantes y a las madres lactantes, ¿no? Para efectos de poder, en este caso, establecer el trabajo remoto o un trabajo flexible, entre un trabajo físico, un trabajo presencial y un trabajo remoto. Pero aquí hay un detalle. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si sus funciones no son compatibles con el trabajo remoto? Ahí sí, por ejemplo, se puede dar una flexibilidad con relación a que esta trabajadora gestante, o sea, madre lactante, pueda realizar sus labores con normalidad, ¿no? Pero también eso va a implicar que no haya una puesta en peligro. O sea, que ahí el objetivo de la norma es no poner en riesgo la salud de la madre y tampoco del niño. Pero si no existe ese nivel de riesgo y también estamos frente a un supuesto de incompatibilidad de las labores con un trabajo remoto, se le puede exigir que haga el trabajo presencial, ¿no? Excelente, doctora. Ahora sí, culminamos porque también tenemos una ponencia en adelante. Doctora, cuídese mucho, que Dios le bendiga y bueno, agradecido a nuestros participantes por la presente sesión. Muchas gracias, Ride. Muchas gracias a todos los participantes por su tiempo. Hasta una próxima ocasión.